Las elecciones de 1970 fueron uno de los comicios más tensos y complicados que ha tenido la historia dominicana. El doctor Joaquín Balaguer estaba en el poder en un momento de amplia represión política. Pretendía reelegirse y estaba dispuesto, como siempre, a casi todo para lograrlo. La represión era tal en la época que el historiador Frank Moya Pons lo describe de la siguiente manera. La República Dominicana sufrió por varios años el clima de terror impuesto por los militares y políticos balagueristas, perseguidos y cazados en las calles. Los líderes del PRD y partidos de izquierda no se presentaron a las elecciones y Balaguer ganó sin oposición. Aquí la primera evidencia de lo complicado del panorama. El PRD, que era el principal partido de oposición, no se presentó a las elecciones. Se abstuvo por el amplio clima de violencia que había en el país y que, en palabras del profesor Juan Bosch, convertirían el proceso en un matadero electoral. Y lo de matadero electoral no era solo dialéctica discursiva. El diario El Nacional reportó que para finales de abril de 1970 se habían reportado 43 muertes por el proceso electoral. Ese número aumentó en los días previos a las elecciones. 7 partidos políticos le llegaron a pedir al presidente Balaguer que renunciara por lo que restaba del periodo o de lo contrario no se iban a presentar a las elecciones. Fue obvio que Joaquín Balaguer no aceptó y los opositores rebajaron su petición a que Balaguer estuviera fuera del poder hasta que la Junta Central Electoral declarara a los ganadores oficiales del proceso. Balaguer tampoco accedió y dijo que podía tomar una licencia que se extendiera a solo 4 o 6 días después de pasado el proceso electoral. Fíjense si la noche de crispación era alta en el país, que el presidente Balaguer anunció que iba a la reelección el miércoles 25 de marzo con una alocución al país. Ese mismo día, el país estaba en vilo porque se esperaba el canje de 20 presos políticos por el coronel estadounidense Donald J. Crowley, que estaba secuestrado. Esa noche era cuando se esperaba que los exiliados salieran volando hacia México. El presidente Balaguer tomó finalmente licencia de su cargo con un decreto que emitió en el que también indicaba que su vicepresidente, Francisco Augusto Lora, por ser también candidato presidencial, tomaba una licencia en el cargo. Y esto es interesante. Siempre se ha dicho que Balaguer le había prometido a Lora que sería el candidato presidencial en las elecciones de 1970, que lo apoyaría. Cuando Lora se enteró que no iba a ser posible, entonces se apartó del presidente y formó un nuevo partido político y aspiró a la presidencia de la República. Formó el Movimiento de Integración Democrática, MIDA. Como el presidente y el vicepresidente estaban en licencia, a quien le tocó asumir el poder fue a Manuel Ramón Ruiz Tejada, quien entonces era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Su condición fue de presidente interino. Lo primero que hizo cuando asumió el poder fue reunirse al día siguiente con los directores de periódicos del país y también con los directores de emisoras de radio para pedirles que lo ayudaran. Y otra de las primeras cosas que hizo, según el articulista Miguel Reyes Sánchez, fue emitir un decreto en el que le prohibía la entrada al presidente Joaquín Balaguer al Palacio Nacional. Esto mientras durara su licencia fuera del poder. La licencia de Balaguer duró 36 días. Corrió desde el 16 de abril hasta el 23 de mayo. Como era de esperarse en un clima tan complicado, Joaquín Balaguer logró su reelección presidencial. En total, 1.5 millones de dominicanos estaban convocados a votar con una condición muy especial. La ley establecía que tenían inmunidad desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. No podían ser apresados, salvo que los agarraran cometiendo el delito. E inmediatamente pasaron las elecciones y se supo el resultado. Los opositores comenzaron a asilarse en diferentes embajadas del país, por temor, obviamente, a represalias del gobierno. Al 23 de mayo de 1970, al menos 47 personas habían buscado asilo político en distintas legaciones diplomáticas en Santo Domingo. A partir de ahí, se afianzó el régimen históricamente conocido como los 12 años de Joaquín Balaguer. Y la represión continuó y se recrudeció.